Desde siempre, los seres humanos se han comunicado entre sí por signos o símbolos, desde los alfabetos primitivos hasta los iconos del móvil. El hombre, por ser corporal y espiritual, está necesitado también de signos visibles para comprender y comunicar las realidades del espíritu. Jesucristo se sirvió de signos materiales para transmitirnos su gracia, como el pan y el vino de la Eucaristía. Y mandó a los apóstoles hacer lo mismo. Fiel a la voluntad de su fundador, la Iglesia sigue usando esos signos materiales al administrar los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. ¿Y qué entendemos por gracia? La gracia santificante es un don gratuito infundido por Dios en el alma. Por la gracia, el alma se halla en amistad con Dios y se convierte en templo del Espíritu Santo. Los 7 sacramentos corresponden a los momentos más importantes de la vida: nacimiento, crecimiento, curación y vocación o misión en la vida. Hay cierta semejanza entre las etapas de la vida corporal y de la vida espiritual. Los sacramentos se pueden clasificar en 3 grupos. Los de la iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de la curación son 2: la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos al servicio de la comunidad son el orden y el matrimonio. Todos los sacramentos son acciones de Cristo resucitado que continúa actuando en su Iglesia. En ellos nos comunica su vida divina y su fuerza salvadora. Es algo parecido a lo que hacía Jesús cuando curaba enfermos con solo tocarlos o decir una palabra. Hoy Cristo realiza los mismos gestos salvadores en su Iglesia por medio de los sacramentos. Los sacramentos son eficaces, sea o no santo quien los administra, porque es Cristo quien actúa en ellos y les da la gracia que significan. Los frutos de los sacramentos, en cambio, dependen de la actitud de quien los recibe. Quien comulgue con fervor, por ejemplo, sacará más fruto que quien esté distraído o carezca de fe. No todos los sacramentos son igualmente necesarios. Hay 2 indispensables para salvarse: el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario para todos. La penitencia lo es para quienes hayan caído en pecado mortal después del bautismo. Si no se pueden recibir, hay que tener al menos el deseo de recibirlos. El más excelente de los 7 sacramentos es la Eucaristía. Los otros 6 están ordenados a ella como a su fin. En estos se nos da la gracia. En la Eucaristía recibimos al autor mismo de la gracia. Los 7 sacramentos nos dan o aumentan la gracia santificante. También nos confieren la gracia sacramental propia de cada sacramento. Además de eso, 3 de ellos imprimen carácter, es decir, una señal o marca definitiva. Estos son el bautismo, la confirmación y el orden. Por eso solo se pueden recibir una sola vez en la vida. La Iglesia celebra en la liturgia los misterios de Cristo, especialmente por medio de la celebración de los sacramentos. Por la liturgia, Cristo, Redentor y Sumo Sacerdote, continúa la obra de la redención. La Jornada Mundial de la Juventud de Madrid cambió la vida a gran número de jóvenes. Estos 200 confesionarios tuvieron algo que ver. Al arrodillarse para confesar sus pecados y recibir la absolución, ocurrían en el alma de estos jóvenes cambios extraordinarios. Quien les absolvía no era el sacerdote, sino, a través de él, el mismo Jesucristo. El poder para perdonar los pecados solo lo tiene Dios, y lo ha confiado a los ministros de la Iglesia para que todos los hombres puedan salvarse.
Junto con el perdón, la confesión devuelve al penitente el estado de gracia si ha pecado mortalmente y le reconcilia con Dios. O aumenta en el alma la gracia santificante si sus pecados son solo veniales. Le da paz y le fortalece en la lucha para vivir según las enseñanzas de Jesucristo. La confesión o reconciliación es uno de los 7 sacramentos. ¿Sabes cuáles son y el poder que tienen? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Los instituyó Jesucristo y los confió a su Iglesia para otorgarnos a través de ellos la vida divina. Cada uno de los sacramentos transmite la gracia, pero no todos son igualmente necesarios. El matrimonio, por ejemplo, es maravilloso, pero nadie está obligado a casarse. Lo mismo sucede con el orden sagrado. Se puede ser muy santo sin ser sacerdote. Hay, sin embargo, un sacramento imprescindible para la salvación. ¿Sabes cuál? El bautismo. Borra el pecado original y los pecados personales. Nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Nos incorpora a la Iglesia. Además, el bautismo es la llave de acceso a los demás sacramentos. Pero el sacramento de mayor dignidad es otro: la Eucaristía. ¿Adivinas por qué? En los demás sacramentos se nos da la gracia de Dios. En la Eucaristía se nos entrega el mismo autor de la gracia. Jesucristo, en su infinito amor por los hombres, quiso quedarse con nosotros escondido bajo las apariencias del pan y del vino consagrados en la misa. Comulgar es recibir al mismo Dios. Por eso nuestra alma ha de estar limpia de todo pecado mortal. Los efectos de la comunión, como los de los demás sacramentos, dependen de nuestras disposiciones interiores: fe, atención, amor, confianza. La comunión frecuente enriquece nuestra alma y la hace crecer en unión con Dios y en caridad hacia los demás. Los sacramentos se celebran mediante una serie de ritos y ceremonias que llamamos liturgia. Algunos confunden la liturgia con un código de normas o un misterioso protocolo sagrado. No, la liturgia es el culto público que la Iglesia rinde a Dios. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. La liturgia puede acercar a la fe a mucha gente a través de la belleza espiritual y teológica de las ceremonias. Todas, desde la misa parroquial hasta una solemne misa de beatificación, cumplen un mismo fin: dar gloria a Dios y santificar a las almas. Pero no te quedes en los ornamentos, la música, el incienso o los otros aspectos externos de la liturgia. Lo más importante es lo que no ves: la gracia que dispensan los sacramentos. A través de ellos, Jesús nos brinda la ocasión de entrar en íntima comunión de vida con la Santísima Trinidad. Si tenemos que introducir a todos los sacramentos, nos podemos valer de aquel grito del pueblo judío que recoge uno de los salmos, en el que ellos, dirigiéndose a los pueblos vecinos, les decían: nuestro Dios, a diferencia del vuestro, nuestro Dios es un Dios que salva. No un Dios que enseña, no un Dios que dice cómo hay que actuar, no solo un Dios que juzga, sino que nuestro Dios es un Dios que actúa, que salva. Cuando Dios va a actuar, Él instituye, a través de Cristo, en toda la nueva etapa, en todo el Nuevo Testamento, instituye unos sacramentos, es decir, unas acciones a través de las cuales Dios va a santificar, Dios va a transformar a los hombres. Son como esos puntos en los que el cielo y la tierra, Dios y el alma, se van a tocar con una eficacia santificadora en el hombre. De tal manera que los sacramentos son como esos 7 regalos, esos 7 dones,
de Cristo a la Iglesia para que todos los cristianos a lo largo de los tiempos puedan disfrutar de la misma vida íntima de Dios. ¿Y cómo salva Dios? ¿Cómo operan estos sacramentos? ¿De dónde nacen los sacramentos? ¿Dónde se encuentra el anclaje de estos 7 regalos o dones de Cristo a la Iglesia? Pues nacen de un hecho histórico. El hecho histórico es el de Jesucristo que muere en la cruz. Cristo se hace hombre para redimir al hombre, para salvar al hombre, y en su vida hay un momento en el que muere en la cruz y luego al tercer día resucita. De la fuerza que opera este hecho es de donde nacen los sacramentos. Lo voy a intentar decir en 2 palabras. Cuando hablamos de la fuerza de la resurrección o de la fuerza de la cruz, estamos hablando de una gran condensación de energía, por decirlo de alguna manera, una gran condensación de amor. El hecho de que Cristo muera en la cruz y esa muerte la transforme, la haga libremente por amor, tiene una fuerza, un potencial enorme. Y el hecho de la resurrección de Cristo, que es el amor del Padre que resucita al Hijo, todo eso es fuerza, es fuerza. Esa fuerza, esa energía, ese amor, es lo que llamamos la fuerza del Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que transforma la muerte de Cristo en libertad, el Espíritu de Dios es el que transforma la muerte en vida y resucita. Para no perdernos en abstracciones, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo una persona, estaba metida en la droga, estaba con gran depresión, un día la portera de su casa se la encuentra tirado, es un músico famoso, se la encuentra tirado en el portal. Y entonces aquella portera lo recoge, lo lleva al piso y le cuida con cariño, con amor, un poco, le cuida bien, ¿no? Y este cantante siempre dijo, el amor de la portera es el que me salvó. Es decir, el amor tiene una fuerza que es una fuerza transformadora. Bien, pues esta fuerza enorme de Dios que operó en la vida de Cristo y en su resurrección, llega, esa misma fuerza, ese mismo espíritu, llega a los hombres de todos los tiempos a través de esos sacramentos. Esos sacramentos no son acciones humanas, esos 7 sacramentos son acciones del espíritu que lo lleva hasta cada uno de nosotros a través de la Iglesia. Por lo tanto, si las cosas son así, es claro que la Iglesia no tiene un poder sobre los sacramentos, sencillamente es la administradora de algo instituido por Jesucristo. La definición clásica del catecismo acerca de los sacramentos recoge 3 elementos. El primero habla de que son unos signos sensibles. Claro, los signos son realidades que se ven. Y ahí, en esos signos, entran elementos de la naturaleza, elegidos por Jesucristo, como son el agua, el aceite, el vino, el pan. Son signos que se ven, realidades que se ven. Pero que por la acción del Espíritu Santo, esas realidades materiales van a ser vehículos de la acción divina. Las realidades que se ven, los signos, y hay una realidad que no se ve. ¿Cuál es el sentido de estos signos sensibles? Pues que el misterio, es decir, el amor de Dios, la acción de Dios, lo invisible, se hace visible, y de este modo Dios se adecúa al modo de ser y de conocer del hombre, que necesitamos los sentidos. ¿Cuál es la acción de cada uno de los sacramentos? Pues normalmente la acción invisible tiene que ver con la acción propia natural del signo visible. Es decir, que cuando se usa el agua, la realidad invisible es la limpieza del alma y del espíritu. Cuando se utiliza el pan es alimento, cuando se utiliza el aceite se trata de la fortaleza y la belleza, y así cada uno de ellos. El segundo elemento hablará no ya de signos, sino de instituidos por Cristo. Es importante porque esta realidad nos dice que no es la única forma de santificar Dios a un alma, la de los sacramentos, pero es la forma habitual
la que Cristo ha instituido y ha considerado buena, la ordinaria. El modo ordinario de perdonar los pecados será la confesión, el modo ordinario de alimentar a un alma será la comunión. O sea, es voluntad expresa de Cristo cada uno de ellos, y cada uno de ellos encontramos su origen en el Evangelio, en la narración del Nuevo Testamento. Y por último, el tercer elemento, que confieren la gracia, que más o menos es a lo que nos hemos referido antes. ¿Y qué es la gracia? Gracia significa regalo, merced, obsequio, y Dios ha concedido al hombre muchos regalos, muchas gracias, muchos obsequios, ¿no? La vida, el sol, la naturaleza, toda la creación. Pero cuando hablamos de la gracia, es decir, cuando hablamos del regalo, del don, nos referimos al regalo por antonomasia, a la gracia por antonomasia, a la merced por antonomasia, a la más grandiosa y principal de todas. ¿Y cuál es esa? Que Dios nos ha querido dar su propia vida. Ha querido que vivamos dentro de Él y Él dentro de nosotros. Ese gran regalo del que el hombre nunca podría haber imaginado que pudiese vivir participando de la vida de Dios, ¿no? Pues es al que nos referimos nosotros con la gracia.